Doncs ara us convidem a treure la ploma, els lluentons i la purpurina biodegradable, perquè us convidem a fer una passejada pels cabarets barcelonins dels anys 60 i 70 amb l'artista i investigadora del travestisme, Rubén Antón. Ben tornada. ¿Qué tal? La purpurina biodegradable. No, és que ara te'n vas a la garjola. Somos todas de plástico y de silicona, pero la purpurina biodegradable. Guapa, parla per tu. Súper bien. Vinga, de què parlem avui? Pues nada, hoy hablamos de estos personajes históricos maravillosos que nos ha dejado el territorio español, como es el caso de Fernando Márquez en Windsor, que hay una parte, digamos, como que el feminismo diría que es la primera mujer policía, sí, pero luego el colectivo LGTBI dice que es el primer hombre trans registrado en Sevilla. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poquito más de él. I tot això, la mateixa persona, primera dona policia i primer home trans a Sevilla, m'has dit. Després parlarem de Gambrinos i dels cabarets de Barcelona, perquè jo he anunciat que parlem de cabarets, però ara fem una falca per parlar d'esta persona tan sensacional y singular. Claro. Bueno, era conocido como Fernandito en Sevilla y claro, era lo que te comentaba. Hay una parte de la historia, o sea, el feminismo dice que es la primera mujer policía porque era una persona con vagina que fue policía a finales del siglo XIX. Hasta ahí todo bien, pero claro, dices, si vivió como un hombre, no era la primera mujer policía, era el primer hombre trans policía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o guardia, porque en aquel momento no se contemplaba la policía como la podemos contemplar a día de hoy. ¿Qué ens expliques d'ell? On va néixer? Aquí tenemos estas fotos que son maravilla, que estaríamos hablando que nació en el año 1836 en París. 1836, ¿vale? En París. Sí. Con 9 años se alistó en la Marina francesa. Estamos hablando del 1845, ¿vale? Y comenzó a vivir como chico, porque empezó a trabajar en la Marina como niño y era solo niños los que podían estar en la Marina, no podía haber niñas. Por tanto, empezó a vestir como niño ya desde la edad de 9 años. Sirvió al ejército francés durante 7 años y con 16 años, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, se fue a vivir a Sevilla. D'acord. Se casó durante 23 años y tuvo un hijo. Wow. Biológico. Wow. ¿Vale? Fue guardia y cocinero del Cuerpo de Vigilancia del Gobierno Civil de Sevilla. ¿Qué estamos hablando con esto? Que la trayectoria que tenía desde que nació en París hasta que llegó a Sevilla ya era una trayectoria increíble. Increíble, es muy singular. Exacto. Entonces llega a Sevilla, empieza a trabajar como guardia y hasta ahí todo correcto, hasta que tuvo un accidente en octubre del año 1906, se fracturó una pierna, lo hospitalizaron y entonces al hospitalizarlo se dieron cuenta que no tenía pene, que tenía vagina. Ai, clar. Pero que toda la vida y todo el mundo lo conocía como Fernandito y que él vivía y socializaba como un hombre en todo momento. Perquè ell ja era gran, quan es va trencar la cama, claro, ja era con 70 años. Fins als 70 anys ningú va veure res. 30 años sirviendo como guardia en Sevilla. Clar, i com t'expliques tu que ningú s'adonés, si va formar part de l'exèrcit i va ser guàrdia, que ningú s'adonés, no? Vaja, perquè normalment et fan reconeixements mèdics, et fan controls, et fan... Bueno, pero eso se hace ahora, antiguamente no se hacía. Piensa que en toda esa época, además tengo por aquí anotado lo que exigían para formar parte del cuerpo de vigilancia. Explica'ns, a veure. Porque claro, no era el concepto de policía, que tienes que pasar unas pruebas físicas y no sé qué, lo de los polis y las policías macizorras, eso es actual y del presente. Antiguamente no era así. Entonces, ¿qué es lo que se pedía? Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿vale? ¿Qué es lo que se pedía? Saber leer y escribir, que era una de las primeras. La edad de ingreso entre los 25 y los 45 años, porque recordemos que la mayoría de edad era los 21. Entonces era entre los 25 y los 45. Certificado de buena conducta por el alcalde de distrito, del distrito del pueblo del municipio que te correspondiera. Y ganava puntos si venía del ejército o si eran carabineros o guardia civil. I ja està, o sigui, res de proves mèdiques ni de controls. Punto. Y nadie te miraba absolutamente nada. Estamos hablando que en esta época yo no sé si realmente había algún tipo de DNI o de documentación. Yo creo que no. No tinc ni idea. Entonces eso es otra, que dices, tú llegas y dices, hola, me llamo tal, quiero formar parte de esto, entras dentro de lo que te piden. Y tothom s'ho creu i llestos. Y divinamente, exacto. ¿Qué pasó? Que además dio la casualidad que, claro, se podía haber prejubilado antes, pero como era muy buen cocinero, no quisieron que se jubilara antes. Y en ese tiempo ya, como de después de la jubilación que podía haber tenido, fue cuando tuvo el accidente. Entonces decía, encima de que me quedo trabajando más años de los que tengo que trabajar, todavía luego me genera problemas por mi identidad, ¿no? De género, que al final, por eso yo digo que sí, es que yo lo veo y veo un hombre trans, sinceramente.
no veo que dijera voy a vivir como un hombre para formar parte de esto, ¿no? Es que estuvo más de 30 años y desde los 9 años en el ejército marino y todo. Tota la vida. Recordamos un poco a la monja Alférez y demás. Dices, sí, es que al que le va la marcha y al que le gusta i punto. Mateix perfil. I és així. Escolta'm, deixem ja de banda Fernandito i la seva història absolutament increïble. Avancem una mica en el temps i venim a la Barcelona dels anys 50, 60, aquells cabarets, i sobretot avui ens vols parlar, com deia al principi, de Gambrinus. Del Gambrinus. Mira quin desplegament, mira quin desplegament. Es que esto es un escándalo. Ay, por favor. Y en pantalla grande más todavía. Estamos hablando que el cabaret Gambrinus junto al Copacabana, que ya hablamos en un momento del Copacabana, pero traeré algunos vídeos que tengo del Copacabana, son como el renacimiento del transformismo y del travestismo a nivel escénico en Barcelona. ¿Por qué? Porque se prohibió con la dictadura y con la ocupación militar, como hablábamos. Entonces, no fue hasta finales de los años 50 que se empezó a mover en París y demás. Obviamente tuvo influencia a nivel internacional, a nivel europeo sobre todo, pero aquí empezó ya en los años 60, empezó como a reavivarse un poco el flamenco también, toda esta música que tampoco era aceptada por todo el mundo, que eso ya lo recordamos cuando hablamos del Cangrejo también. Sí. Y lo guay del Gambrinus es que aunque se abrió a principios de los años 50, en el año 1968 cambió la dirección del Gambrinus y decidieron empezar a hacer espectáculos de travestismo y de transformismo. Estamos hablando que en ese momento seguía estando la dictadura y seguía estando prohibido el travestismo, por tanto tenían toda una configuración dentro de la sala que tenía sus reservados y demás, que se encendía la luz roja cuando aparecía la policía o aparecía algún inspector por allí, algún censor más bien, para revisar los espectáculos que hacían y demás. Entonces es muy interesante saber que incluso durante la dictadura franquista seguía habiendo espacios y pequeños reductos de libertad donde podían ocurrir y donde se podía desarrollar todo esto. Más a más, hablamos que en el año 68 todas estas vedettes maravillosas de Francia y de París, que venían de Alemania y de París principalmente, trabajaron en el cabaret Gambrinus, pero ya vinieron como mujeres, operadas y todo. Claro. Entonces, claro, dices, la dictadura, ¿en qué punto estaba exactamente? Si está hablando de la libertad del bikini todavía, la española no puede llevar bikini, pero la turista sí. Claro. La que venga de fuera puede hacer lo que quiera, pero la de aquí no. O sea, estaba todavía esa doble moral y evidentemente pues es que eran maravillosas, ¿no? Fascinants. Parla'ns d'alguna d'elles, de les vedettes. Sí, pues mira, teníamos una de las fotos principales que me gustaría hacer el repaso, la tenemos por allí más lejos, pero bueno, me gustaría contar otra cosa, me gustaría contar que funcionó, la época travesti, digamos, de Gambrinus, funcionó desde el año 68 hasta el 73, o sea, estamos hablando, fueron 5 años, pero en esos 5 años pasó por allí la flor y nata del cabaret, luego ya pasaron todas al Barcelona de noche, que es donde trabajaron principalmente, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos por ahí preparado un vídeo de Capuchin y Cosinel, que está grabado en el Carrousel de París, que era el lugar donde surgieron muchísimas de estas vedettes, que me gustaría que viéramos. Molt bé. Vamos a verlo. Je suis une croqueuse de diamants. Il me faut ces trucs-là à la pelle. Je les déguste sans poivre ni sel. J'aime quand ça me frise sous la dent. Aussi loin que j'en aperçois, je n'hésite pas un seul instant et je bondis sur ma proie. Acabem de veure a Capuchin i Cosinel. Cosinel. No? En acció. Maravillosas. Bueno. Cosinel es la primera mujer trans vedette dedicada al espectáculo de fama internacional y Capuchin, que es la que ha salido en segundo lugar, la llamaban la reina del striptease, partiendo de la elegancia y demás. Claro. Entonces, claro, si esto ocurría ya en Francia en los años finales de los 50, principios de los 60, para cuando quisieron llegar aquí en el año 68, es que yo recuerdo mi madrina del proyecto, Tania, que la primera vez que vi a Capuchin, que dijo, yo quiero ser como ella, porque es que la vio como tan perfecta. Increíble.
que no se lo podían creer, claro. Normalmente veías estas bellezas a través del cine, de Hollywood y demás. No te las encontrabas en el mundo real y, claro, llegaban con los abrigos de piel y con todo. Increïble. Te quedabas loca, claro. Has portat imatges d'altres, també, d'altres vedets que pasaban por Gambrinus. Estas son las artistas internacionales. Dolly Bandol también pasó por allí en esa época. Dolly llegó en el 71, al Gambrinus. Y tenemos aquí esta imagen que es el elenco del Gambrinus con las nuestras de aquí, que está Madame Arthur, que es la que lleva las plumas detrás, que es, la que aparece como figura principal es Michelle, que ahora hablaremos un poco más de ella. Luego detrás tenemos con las plumas a Madame Arthur, que Madame Arthur era la gran maestra de ceremonias del Gambrinus, que siguió siendo maestra de ceremonias por los siglos de los siglos. Y luego tenemos a todo el elenco de artistas que forman parte del Gambrinus, que es que esta foto me parece alucinante, que tenemos a Luisito Sevilla, a La Gallina, atención los nombres, la Pampanini, Michelle, Madame Arthur, Lorena, Linda, la Guatusi y la Sameni. No falta Estos ningú? son nada, falta ninguna. La Rubén Antón. Falta, y la Laura Sangra, que seguro que también estaría por ahí. Pues també tens raó, sí que haguéssim sortit. Una travesti de pelo corto siempre viene bien. Hem fet tard. Claro. Escolta'm, hem repassat ja este gran elenco. Maravillosas. Este gran elenco que comença a marxar per aquí, però jo sé que ens vols parlar de dos més. Sí, porque quiero hablar más de forma específica de dos de ellas, porque aquí estamos hablando que mezclamos como travestismo, transformismo y demás. Pero quiero hablar de dos de ellas que fueron vedettes trans, que vivieron como mujeres además, que una de ellas es Josephine, que a la Josephine, o la Josefina para las amigas, tenemos algunas fotografías preparadas también, que fue compañera de piso. Aquí tenemos a Josephine, ahí está Michelle, que es la que salía en el centro de la imagen con todas las demás. Josephine fue compañera de piso de Madame Arthur y en muchas entrevistas que hizo Pierrot, que tiene publicadas varias entrevistas, tanto en la web de Carla Antonelli como en un libro que publicó, hablaban de Josephine, pues que era de las más elegantes de toda esa generación, ¿no? Estamos hablando que claro, predominaba dentro de lo que es el mariconismo, también predominaba la elegancia. Entonces, claro, cuando una vedette iba de vedette y vivía como mujer y era vedette todo el tiempo, premiaban mucho que fuera muy elegante y que fuera pues un ejemplo a seguir, ¿no? Y en el caso de Josephine es que solamente hay que verla, que ya lo era, ¿no? Y lo destacaban muchísimo. Luego Mira, tenemos... aquí estem veient a la imatge una fotografía firmada. Esta es la fotografía, exacto. Esta fotografía la conseguí en una subasta, que me costó un montón además, pero dije, esto hay que tenerlo. Firmada por Josephine, que es la foto que aparece con el moño aquí con el fondo negro. Esa es la parte de detrás, dedicada a Juanita, que me imagino que sería pues una fan. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, las cartelerías de publicidad que se utilizaron tiempo después para el Barcelona de noche. Estamos hablando que son las fotos de estudio que se hacían, pero ves, te das cuenta que era como Josephine, el más elegante travesti. No, claro, la promoció estaba... Vendían esto y todas estas fotografías, pues claro, son de finales de los años 70 o de mediados de los años 70. Luego tenemos también a Michelle, que para mí es una de mis superfavoritíssimes. Ah, sí? Sí. Això són paraules majors, Perquè tu sempre parles molt i molt bé de totes les que portes. Sí, pero el caso de Michelle me gusta mucho porque, claro, que comiences, mira qué fotografía, por favor, esta fotografía está en el Molino. Que tú empieces en un cabaret underground, como podría ser el Gambrinus, en un cabaret de barrio, del barrio chino, que empieces como en los bajos fondos, por decirlo de alguna manera, y termines en el Molino, y que hayas viajado por toda Europa, significa que el trabajo que hacías, lo hacías muy bien. Una gran evolución. Lo hacías muy bien, exacto. Entonces, para mí sigue siendo inspirador porque a día de hoy sigue pasando lo mismo. Hay un montón de artistas que empiezan a trabajar en sitios y de repente terminan en Drag Race o terminan en lugares así súper famosos, haciendo giras por toda España, y dices tú, la que ha empezado desde abajo valora toda esa trayectoria. Y me hace gracia saber que hace 70 años... Funcionaba igual. Funcionaba exactamente igual, y que la que trabajaba y trabajaba a nivel europeo y trabajaba a nivel internacional y se movía muy bien. Totalmente. Y al final eso es lo bonito. Me gusta una cosa que decía Michelle, que destaco como de una de las entrevistas de Pierrot, que decía, yo era un chico que se presentaba en el escenario con cara de tontito, con mis gafas, hasta que salía a la pista y me convertía en una leona. Es que no tienes nada más que verla. Y aquí está ella. Claro. La leona. Alucinante. Esta fotografía en blanco y negro está también en un libro del Molino del año 83, de fotografías del Molino, también editado por el Ayuntamiento de Barcelona, que es súper guay. Y tiene un montón de fotografías increïbles. I feta ja està repassada de les perletes del Cabaret Gambrinus de Barcelona, sé que vols acabar amb un apunt per una lectura per estos días de Nadal que tindrem una mica de temps per llegir. Sí, pues aquí tenemos el libro de Allende, Ploma y Marabú, que ya tiene un tiempito, porque no sé ahora mismo de cuándo es la edición, pero yo ya lo tengo hace unos añitos. Y es un libro que hace un recorrido por toda la geografía LGTBI de Barcelona,
que es una maravilla, porque hace un repaso por todos los locales, o sea, hace un repaso de la historia LGTBI desde el inicio, siglo XX, hablando pues eso de las Carolinas y de la Barcelona Jean Genet y demás, hace un repaso por los distintos locales que han estado funcionando en distintas épocas hasta llegar al tiempo presente, que está muy bien.